Hola chicos, hoy vamos a abordar un tema que está siendo últimamente bastante controversial en la comunidad que no solo sigue la teoría de Carl Jung o del MBTI, sino también la teoría del enneagrama. Hay combinaciones imposibles entre el MBTI y el enneagrama, pero sí que es cierto que nos hemos encontrado que hay dos corrientes, los que creen que sí que hay combinaciones totalmente contradictorias y los que no lo creen. Yo, ya os adelanto el spoiler, pienso que todas las combinaciones son posibles, de todas formas lo he dicho en muchos de mis vídeos y aún me siguen llegando comentarios. Mi opinión, mi juicio es que todas las combinaciones entre MBTI y enneagrama son posibles, pero os voy a argumentar por qué creo esto, así que vamos a empezar. ¿Qué son esas combinaciones imposibles? Pues bueno, son aquellas que aparentemente son contradictorias entre características del eneatipo y características del tipo MBTI o de las funciones cognitivas. Es decir, cogemos dos cosas que aparentemente son contradictorias y decimos esto es imposible que se dé en una persona real. Se está intentando hacer en una parte de la comunidad respecto a los intuitives y ser 9, cosa que ya en el vídeo de hace un par de semanas demostré, lo intenté, que esa argumentación era bastante absurda y estaba mal enfocada, porque de hecho hay cosas en los eneatipo 9 que tampoco encajan del todo con los sensor. Yo creo que está incluso demostrada que sí que es posible con el hecho de que muchísimas personas reales son intuitivos y son 9, ¿no? Si queréis saber más, os veis el vídeo. Combinaciones realmente contradictorias y raras, por ejemplo, serían un C inferior y un eneatipo 2, es decir, un ISTP o un INTP que fuera eneatipo 2. ¿Por qué? Pues porque los eneatipo 2 se asocian mucho con la función cognitiva C. Por lo tanto, tener C inferior, digamos que sí que se considera un poco contradictorio en el sentido de que los doses y los C dominante tienen en común que siempre buscan complacer a los demás, dejan un poco que la armonía externa tenga más peso sobre la interna, niegan sus propias necesidades, buscan el amor de los demás, buscan la conexión con los demás y pueden ponerse bastante orgullosos si no se les da lo que demandan. Entonces eso es bastante contrario a la idea de un ISTP o de un INTP que tiene fe inferior y que todo esto es como que es bastante antinatural en su forma de ser, como que le cuesta y si lo haces como que un poco por convención social, que sé que tengo que ser así, ¿no? Por ejemplo, eso sí que sería una combinación rara. Y de hecho, si queréis ver mi vídeo acerca de las correlaciones entre funciones cognitivas y eneatipos, también lo tenéis aquí. Pasaría lo mismo con un T inferior que quisiera ser 5 o que fuera 5, es decir, un ENFJ o un ESFJ que fuera 5. ¿Por qué? Pues porque es todo lo contrario. O sea, para los INFJ y los ESFJ la lógica interna no prima para nada en sus argumentos. Ellos prefieren, digamos que prime la armonía y la conexión con los demás, no se detienen a comprobar inconsistencias lógicas, ellos son mucho más emocionales. Bueno, sobre todo lo que quieren es mucha conexión, mucho feedback con los demás, cosa totalmente contraria al aislamiento y al desapego típico del 5. No obstante, aquí viene el problema. Como vemos que hay combinaciones que aparentemente son más naturales, como C, 2, T, 5, ¿esto significa necesariamente que haya combinaciones imposibles? Personalmente yo creo que no, y ahora os voy a contar por qué. El MBTI es puramente abstracto y cognitivo, y entendedme, por MBTI no me refiero al meollo que hicieron Myers and Briggs, que también os dejo el vídeo por aquí de cómo la fastidiaron, sino que hablando de MBTI me refiero a las funciones cognitivas que describió Carl Jung, ¿vale? Se centra en cómo funciona tu cerebro, en los procesos que tienen lugar dentro de tu cerebro. Sí que es cierto que muchas veces eso se traduce en ciertos comportamientos, pero no necesariamente, porque lo que importa es cómo has procesado esa información y cómo has evaluado los estímulos y cómo has juzgado el mundo y has evaluado lo que hay a tu alrededor. Lo que importa es el proceso y no el comportamiento o el resultado. Por otra parte, el enneagrama es puramente motivacional. Tampoco se centra en los comportamientos, de hecho dice que no te centres en los comportamientos de la persona, sino en la motivación interna. Y los ejes principales del enneagrama son la pasión y la fijación. La fijación es el sesgo cognitivo que todo el mundo tenemos a la hora de ver el mundo. No hablamos de percibir, de percepción de estímulos como en el MBTI. Hablamos de un sesgo por el que pensamos que el mundo es de cierta forma, está estructurado de cierta forma y por tanto yo tengo que comportarme de cierta forma, ¿no? Tipo, el 6 piensa que el mundo no es seguro, que la gente es desleal, tiene que desconfiar de la gente, que necesita asegurarse las cosas 100 veces y ser precavido porque en cualquier momento puede pasar algo malo, ¿no? Entonces, esa fijación, ese sesgo cognitivo, que es lo que Alberto Peña llama muy bien las gafas con las que tú ves el mundo, el eneatipo no dejan de ser unas gafas que tú tienes que acabar quitándote. No es solo eso, sino que además hay dentro una pasión, un mecanismo de defensa, un miedo interno, unas heridas de infancia, es decir, es todo, digamos, incluso un poco más psicoemocional, psicoespiritual, mientras que sí que las funciones cognitivas tendrían más hacia el psicoanálisis.
Ambas son teorías, observaciones, interpretaciones, llamadlo como queráis, pero no es una ciencia exacta, no hay nada puramente demostrado, etc. Puede haber estudios, ¿vale? Y correlaciones, es decir, oh, mira, parece que el 78% de las personas ESFP que han contestado esta encuesta son eneatipo 7. Bueno, pues ya está, es eso, porque ellos dicen que son eneatipo 7 y dicen que son ESFP, pero digamos que no hay una ecuación que te corrobore que eso es así, es una ciencia humana, es una ciencia social, si es que se le puede llamar ciencia realmente, o sea, estamos basándonos en interpretaciones y reinterpretaciones, de hecho, porque tanto Jung como el origen del enneagrama han sido reinterpretados varias veces. De modo que tomarse estas teorías como una ciencia exacta en la que 2 más 2 siempre es 4 es un error garrafal. De hecho, como os conté en el vídeo de la semana pasada, una de las características principales del enneagrama como teoría es su tremendo dinamismo, su fluidez, como todos los números están conectados entre sí. Su tremenda fluidez ya derriba del todo esa idea de cajas estructuradas en las que una persona solo puede ser esto, etc, etc, etc. Y eso me lleva a mi siguiente punto. De hecho, esto de las cajas es lo primero que te dicen los escépticos cuando tú hablas del MBTI, en plan, yo no creo que la gente pueda ser metida en 16 cajas. Me da muchísimo grima esa frase, es como muy de resabiada que realmente no tiene ni idea, pero tengo que estar de acuerdo. Los 7 billones de personas que estamos en el mundo no podemos ser metidos en 16 cajas. Por eso me gusta investigar distintas teorías de la personalidad que han ido saliendo y entrelazarlas entre sí, porque eso da lugar a combinaciones mucho más complejas, pueden encajar mucho más con la psique de una persona, ¿no? Y aún así no tendríamos todas las combinaciones posibles. Es decir, en este caso la escéptica soy yo de pensar que existen solo 12 o 13 combinaciones en total que son posibles en el mundo entre MBTI y enneagrama. O sea, lo siento mucho, pero no comulgo con esa idea. Somos demasiadas personas demasiado distintas, demasiado influenciadas por demasiadas cosas distintas. Tenemos que entender que ni una persona es 4 letras ni 4 funciones cognitivas, ni una persona es un eneatipo. Nunca, jamás. Sobre las funciones cognitivas sí que ha habido neurocientíficos que han intentado estudiar el cerebro, como Dario Nardi, para intentar explicar si las funciones cognitivas son más o menos innatas, son más o menos genéticas. Si alguien sabe más, por favor que me lo diga, pero yo creo que no hay ningún estudio concluyente. Como veis en mi vídeo también de MBTI en la infancia, creo que la función dominante se empieza a ver en el niño, cuando ya es muy niño, ¿no? Eso sí que creo que es posible, pero no sé hasta qué punto es innato, genético o generación espontánea, no tengo ni idea. En cambio, en el enneagrama sí que todas las interpretaciones tienen una misma idea, una misma base, que es que realmente influye mucho en ti tu infancia y las etapas freudianas, ¿vale? La oral, la anal, etc, etc, influye. Es decir, en el enneagrama tiene mucho componente la crianza, cómo han sido tus padres, si es que los has tenido, si te has criado hijo único o te has criado en una familia con muchos hermanos y te ha tocado ser el mayor. Y bueno, eso ya por no hablar de las influencias culturales que tenemos cada uno, ¿no? O sea, incluso también se habla de eneatipos predominantes en ciertos países, ¿no? Como por ejemplo la cultura yankee del sueño americano, de si tú trabajas todo es posible, es muy 3 de Estados Unidos, ¿no? Ergo, no podemos decir que nunca se van a dar ciertas combinaciones más raras o interesantes, porque cada persona tiene una infancia distinta, mientras que las funciones cognitivas todavía no sabemos de qué dependen. Es decir, si bien yo creo que un ISTP2 es bastante poco probable y si alguien me viene y me dice soy ISTP2, seguramente lo primero que le voy a decir, lo más coherente es ¿estás seguro de que eres un ISTP2 y no un ISTP8 que está integrado en 2 porque por circunstancias te has visto más obligado a desarrollar tu fe inferior o tienes un poco más consciente, etc. Pero nunca jamás se me va a ocurrir decir no puede ser eso porque eso es imposible. O sea, y eso es algo que me revienta mucho y la gente lo hace. O sea, ¿con qué derecho tú haces eso, no? Pequeña nota, al margen de que es irrespetuoso y pretencioso decirle a alguien que no conoces de nada, no puede ser esto, estás mistyped. ¿Quién te crees que eres? ¿Con qué derecho, no? ¿En qué te basas? Tampoco me puedes demostrar que no lo soy, o sea, ¿por qué lo haces, no? O sea, además es que quedas mal, quedas pretencioso, porque no tienes forma de demostrar empíricamente que eso es así. Fin del rant. Sinceramente yo creo que si bien las combinaciones más raras es, digamos que casi siempre suelen tener otra clase de explicaciones, ¿no? Como lo que he dicho, estar integrado, desintegrado, yo nunca jamás afirmaría categóricamente que una combinación no es posible, porque para mí lo que hacen estas teorías es complementarse, enriquecerse la una a la otra. ¿Por qué tienen que anularse? Es absurdo. Si me estás diciendo, por ejemplo, que ya haré otro vídeo de eso, pero que los 7 son súper fantasiosos, los 7 sexuales fantasiosos, soñadores, románticos, enamoradizos, y los 6 dominantes somos más realistas, más pragmáticos, contradictorio, es imposible. Yo pienso, bueno, quizá es que, digamos, no soy tan soñadora
como la mayoría de sientes sexuales que igual pueden ser ENFPs o tal, pero no soy tan realista como la mayoría de SFPs. Y de hecho yo, por ejemplo, me lo noto con mi amiga ESTP en ese sentido. Muchas veces coincido más con ENFPs y con INFPs porque también tengo ese punto un poco fairy, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente directamente asume en plan, no, esto es imposible, en vez de asumir, tío, pues igual lo tengo más atenuado? Por eso mucha gente me dice, pareces NE, me plantearía si eres ENTP o ENFP. Pues igual tiene que ver el enneagrama, o sea, ¿por qué la gente no se plantea esta clase de cuestiones en vez de decir, no, es imposible, ¿no? Para mí se atenúan, igual que, por ejemplo, pues no sé, si un ESTJ es un 7, que se asocia más a NE, pues igual posiblemente tiene NE terciario bastante más potente, bastante más desarrollado, tiene más propensión a caer en loops de T y NE, por ejemplo. O un ejemplo que a mí me gusta mucho, piensas en un T dominante, un ENTJ o un ESTJ, y es todo lo contrario a un 4, ¿no? Los 4 se asocian con Phi, los T dominantes son Phi inferior. Los T dominantes, súper seguros de sí mismos, analíticos, van a por todas, que las emociones no se interpongan en su camino, las tienen, pero no las expresan. Los 4, introspectivos, expresan sus emociones, sensibles, no son para nada hacedores, son mucho más soñadores, y dices, totalmente opuesto. Pero luego piensas, el 4 subtipo sexual, te vas a la descripción de Claudio Naranjo, le llama el 4 cortacabezas porque es una persona que va por todas también, que no deja que nada ni nadie se interponga en su camino, que exige lo que cree que merece, que puede ir bastante de divo por la vida y que no permitan que nadie se interponga en su camino. Y dices, ostras, pues este 4 sexual igual sí que me pega más con un T dominante. Pues así con todo, o sea, todo suele tener su explicación, y para mí es más bonito pensar que todas las combinaciones son posibles y que esas contradicciones, entre comillas, enriquecen más a la persona, la hacen más compleja, que al fin y al cabo somos bastante complejos. Para mí, igual que dijo Aristóteles, en el punto medio está la virtud, por lo tanto, la posición moderada en esta ocasión para mí es la correcta. Es lógico que haya contradicciones entre el MBTI y el enneagrama, pues son teorías completamente distintas, por eso no deben de cogerse como un 2 más 2, porque no son doses, entonces no es 2 más 2, 4. Precisamente yo creo que si solo hubiera personas con combinaciones plausibles, perfectibles, como el Fe dominante 2, yo creo que la gente sería mucho menos distinta entre sí, seríamos mucho más simplones, seríamos todos estereotípicos. Yo creo que, de hecho, me encuentro mucha gente en los comentarios que dice, es que soy contradictorio, ¿no? Porque es que me gusta hacer esto, pero también hago lo otro y no sé qué. Y dice, ay, es que no sé qué muy bien que soy. Pues es que igual eres una combinación rara y tienes tus contradicciones internas precisamente por eso. Entonces yo creo que precisamente es en ese juego de contradicciones donde se dan las verdaderas personalidades, la verdadera complejidad de la psique humana. Y yo creo que también que eso es lo fascinante de descubrirse a uno mismo. Chicos, esa es mi conclusión, espero que os haya servido. Y bueno, nos vemos la semana que viene, que creo, si me da tiempo, voy a hacer un vídeo muy interesante. Un saludo a todos.